before for the people who perhaps didn't hear. There was a lot of audio issues apparently happening, and George was giving some amazing information. So we stopped the live, and now we're continuing it again here. Hopefully people can find it. Either way, all these lives, they're going to be reposted, hopefully with the audio working. We're going to switch back to Spanish now. There'll be translations later on for English speakers as well. Okay. Lo último que estamos hablando, Jorge, fue claro, que la idea correcta de cantar en la máscara, ¿no? Que no es empujar sonido en la nariz, aunque a lo mejor es posible que gente tenga ese tipo de sensación. Lo que está pasando no es que estás realmente shoving o empujando sonido, sino que tenés ese espacio bello, cada espacio bostazo, ese caverna, como vos dijiste, de espacio, pero la vocal es brillante, es muy squillante, que ayuda con la resonancia. Y me encanta que hablaste de este tipo de trayectoria, porque para mí, como yo también siento, es que la nota aguda nunca es realmente aguda, como no pienso arriba cuando estoy cantando, sino que estoy pensando más esta sensación de interno y después poder atacar, masticar, manteniendo la vocal brillante, pero con ese espacio, siempre que es más atrás en vez que adelante. Y no, si eso es algo que vos describiste también para ayudar con ese tipo de resonancia. Como el recorrido, porque a veces, por eso también hay unos ejercicios técnicos de vocalizo que hacemos con el maestro. Por ejemplo, él a veces hace como que pan, clan, zoom. Sí. Ahora como que vamos a ejercitar todas estas secciones de dirección, de hacia dónde va, ¿no? Obviamente una visualización de las diferentes carreteras para llegar. Porque sí, al final, para mí ni siquiera es llegar a una nota aguda en una resolución, sino es en cómo terminar. Entonces, llegar sí, pero no hablo de llegar al vinchero, no, el vinchero, a la resolución de. Claro. Y asimismo veo la ópera como performance, ¿no? Como llegar. Si yo al final llego y me siento, que la mayoría, el 98% lo he hecho así, me siento como lechuga fresca, yo dije, el trabajo está hecho. Claro. Porque no es un repertorio todo repertorio es difícil, para cada voz es dificilísimo. Pero obviamente desde mi punto de vista, si yo siento que podemos ir a un da capo y puedo realmente hacerlo, ahí es donde te dice los resultados están hechos las carreteras correctas, cuando no hay fatiga, donde tú tienes un cansancio, pero de qué rico, we did it. Qué rico, exacto, ¿no? Una satisfacción, porque sí, eso es lo que digo, estás cantando bien. Ya, sí. Termina. Madre mía, ¿no? Ya, terminó. Si salís así o te despertás la próxima día así, significa que no cantaste muy bien. Sí, porque el cuerpo te dice cuando no lo hiciste bien, porque a veces, tal vez ese puede ser la parte un poco, no voy a decir negativa, pero la otra cara de la moneda, en pensar nada más a nivel dramatúrgico, ¿no? Porque a veces así, la técnica no importa. No me pasa, pero sé que puede ser riesgoso. Sí. Pero también puede ser riesgoso si tú te la pasas pensando en todas las notas que vas a producir. No, y te vuelves loco. No lo disfrutas, no disfrutas el canto. Entonces, no disfrutas, te pones nervioso y sufres. Sí. Creo que, bueno, algo que por ejemplo dijo el maestro también Plácido Domingo cuando estaba cantando Otelo y le preguntaban, ¿cómo es que puedes cantar los papeles tan difíciles? Y dije, bueno, no pienso del canto, no pienso en las notas. Yo pienso del personaje y pienso en qué está pasando en este momento, cómo me siento, y las notas salen, digamos. Hay que poner el trabajo antes, como dijiste, mucho antes, el trabajo técnico, porque cuando vos estás en el escenario, ya es muy tarde. Si no hiciste el trabajo antes, ya es muy tarde. Es como el mismo chef, ¿cómo puede asegurar una comida exitosa o sabrosa para sentarse a disfrutarla?
está el mise en place, está todo, ok, voy a poner la harina aquí, pesarla aquí, voy Exacto. a eso, paso a paso, voy acá, y al final, ¿cómo? ¿Y cómo sé si esta comida estuvo bien? Cuando quedé satisfecho y no me cayó mal el estómago. Sí. Entonces, toda esa analogía puede Ujú, funcionar para el mismo canto, pero por eso es que nadie tiene la verdad absoluta, pero sí es mi visión, es lo que a mí me funciona, pensar más en lo dramatúrgico, sí. pero ojo, me encanta hacer esta anécdota, lo que voy a decir, porque hay algunas actuaciones que hago lo contrario, que Ujú, tengo que enfocarme estrictamente en lo técnico, ujú, ujú, cuando no estoy bien del todo, sí. cuando estoy recuperándome. Hubo una función en el Colón de Buenos Aires donde en el hotel yo dije, manténgame el frío, 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 porque yo soy como un oso polar, a mí me gusta frío, no soy, no, calientito, no, todo, no, frío mi aire acondicionado que yo lo pueda controlar. Ajá. En una noche me pusieron la calefacción a todo lo que da y yo, obviamente, dormí, me levanto. Sí, Y sí, esto, claro, tú sabes que cuando es aire y calefacción al mismo tiempo, botó mucho polvo y yo me conozco tanto, yo me voy a enfermar. Y me dio una faringitis. Mm, Llenos más, yo tenía mi backup de antibiótico y empecé. Aunque yo la voz estaba intacta, cuando ya tú sabes que te estás recuperando, ah, la mente empieza a jugar algo. ujú. Entonces, no es que no disfruten la dramaturgia, por supuesto que sí, pero Hay que pensar. tengo que, ok, aquí vamos acto por acto para que no me gane la ansiedad, Ujú, para ujú, que no me gane, ok, vamos acto aquí, Turandot, ta, 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 pa, pa, Turandot, listo, acto uno, chao. Vamos, acto dos, ¿qué hacemos? ¿Hago el do? ¿No lo hago el do? Porque ujú, yo siempre sí voy, pero en esos momentos me los pregunto, ¿será que sí. me voy? ¿Me voy? ¿Saben qué? Nunca he cantado el opure, el octativo ardente de amor, ardente de amor. Ah, sí, claro. Yo siempre voy al agudo, entonces yo, ¿por qué no? Claro. Voy, si se quiebra, se quiebra. Y al final no se ha quebrado nunca, a Dios gracias, Ujú, pero cuando ya le quito el valor de que, y si no, y si sí, o si ujú, no, por eso la mente es muy, es tu contra. Entonces, en esos tipos de performance, a veces han salido mejores que los sí, otros, porque empezamos muy bien cada cuestión. Entonces, no invito a las personas a que solamente piensen en la dramaturgia, aunque para mí me funciona el 80%, ujú, pero porque lo disfruto más, pero a veces sí hay momentos de que tienes que, el maestro me dice, mente aquí, voz ujú, aquí, sí, que la mente vaya más por la voz. sí, Nunca hago esto, voz y no me importa nada, no, claro, sino que cuando es dramatúrgico no pienso en las notas, sí, no pienso en la técnica, que el tal, claro, rico, no hago tal, voy por claro. aquí, voy por allá. Es, y No, eso también para la gente. Hola a todos, muy bien que al fin el audio está funcionando, pero para que la gente también entienda que eso también viene con un poco de experiencia, ¿no? Al principio, claro, al principio los conceptos son nuevos y hay que practicarlos. Y este tema de ansiedad también, especialmente si nos estamos sintiendo un poco enfermos, hay que entender que la mente afecta al cuerpo. Y si estás con ansiedad aquí, lo primero que te va a afectar es el respiro. Es muy difícil tener un respiro profundo. Si no tienes un respiro profundo, te va a afectar acá. Y es toda una máquina que si algo no funciona, esto no funciona, es el domino effect y ya se cae todo. Mantener, y otra vez esto viene con experiencia, mantener cierto relajamiento, aunque nos sentamos un poco cómodo. de edad, poder desconectar, como vos dijiste, bueno, acá voy a pensar bien, actuar, 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 pensar lo que estoy haciendo técnicamente, actuar, 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 Sí, actuar, sabiendo pensar, justamente sí, cuál es el momento crítico, sí, ¿me exacto, entiendes? sí, eso, Porque haciendo el Turandot, oh divina bellezza, ujú, meraviglia para, oh ujú, sogno
Entonces, ok, te lo disfrutas. Te Pero lo si la disfrutas. voz no está dúctil, Ujú. entonces, oh, divina belleza, meraviglia. Te Mm, enfocas en ahí sí, mismo, y ahí mismo comienza, oh, sogno meraviglia. Ok, ujú. vamos, no, no tanto. Y eso es toda la Sí, mente de nosotros. No claro. abras mucho, no lances el agudo muy largo, ¿para qué? Ya es suficiente, chao. Sí. Es a veces más incómodo para uno, en mi caso me es más incómodo estar pensando en cada nota, pero a veces es necesario. Cuando sabes que no estás, yo hago una analogía con el manejo. Cuando tú manejas manual o sincrónico, tú no andas primera, segunda, tercera, tú vas conversando. Sí, sí, claro, sí, sí, claro. Pero a veces hay caminos que no hay Medio mucha difícil. luz o Tienes que caminos enfocar. que tienes que estar, ya va, no me Sí, hablen, que estoy aquí. Así me pasó con los jumping que he hecho dos, y justamente en la mitad del performance. sí. Así que ya estás en medio de todo. En el medio de todo. Difícil, pero lo que me ayudó a estar es esto, técnica, técnica, técnica. Y me decían, oh, you're a hero. No, 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 no me hablen. Y yo soy un tipo que sí hablo, sí, nos conversamos, pero en Mm. esos momentos, cuando hice la primera, y los dos fue haciendo Andrea Chenier. Y justamente en la mitad ya, yo estaba en el hotel, no Ay, ay, ay. estaba ahí. Claro. Entonces, gran experiencia, ¿no? Y De son cosas que cero, tú de decías, cero a 100, inmediatamente. sí, además que yo, el cuento corto de eso fue después de mi premier. Ujú, Yo estaba haciendo cast uno, hice la premier, al otro día lazy, obviamente todo el día, aunque fue un aprendizaje, ¿no? Porque el otro día venía el otro cast, no he debido relajarme tanto. ujú, Y eso es algo que recomendamos. Si está el otro, aunque digas que está bien, no, no te relajes tanto hasta que ya avance porque puede pasar claro, estas cosas. claro. Yo me relajé muchísimo, obviamente, y eso que yo no bebo, pero hubo el party este de siempre después de las premiere que hay, y a las 8 o 9 de la noche me llaman, mira, ¿cómo estás? Y yo, ay, qué nice el tipo, me está llamando para saber cómo estoy, el director. Ujú. Y yo, no, bien, gracias. Very nice. So, we need you right now. What? Oh, Sí, y yo, ¿qué hago? Mi primer jumping, porque eso es la primera vez, lo haces, no lo haces, si lo haces, ¿cómo te sientes? Y yo, oh my God, o sea, yo claro. estaba muy relajado en el baño en ese momento. Ese es el problema Y también. Es, mucha gente también no entiende que esto, igual como ciertos músculos, necesita calentarse, necesita despertar, y es todo el cuerpo también. No puedes ir de estar totalmente relajado en la cama, de repente, bueno, vale, Victoria, Victoria. oye, y prácticamente me tocó. Sí, Y yo dije, esto no me vuelve a pasar. Porque claro, tú y yo saben que yo soy anti Red Bull, estas cosas. Yo, nada como una banana que me active sí, muchísimo, dos. Pero en ese momento ellos saben que, vénganme a buscar, porque yo tenía mi coche, vénganme a buscar 1 litro de agua fría y un Red Bull. sí. Necesito conectar todo porque necesito, vamos, y lo hice y salió hasta mejor que la premier. Ah, Pero salté a la mitad del performance, o sea, y mi colega era bajito y yo era como 2 veces él. sí, Entonces, como que cuando, claro que lo anunciaron, ¿no? Entonces apenas entré al tercer acto, me imagino que qué alto, qué alto es el man. Pero nada, fue un riesgo que solamente asumí porque sabía que técnicamente podía hacerlo, pero tuve que hacer así, no me hablen. Voy aquí, sí, y enfocarte. lo hice todo técnico, técnico, y por supuesto que también se disfruta pensando en la técnica, pero no sé, no sé cómo a ti te funciona, si piensas, lo ves nada más por algunos momentos delicados que sabemos que es lo que a veces bueno, por lo menos en la bohème, cuando he hecho tanto bohème, cuando voy a cantar en La Esperanza, de verdad que no lo pienso. O sea, Sí. pienso es todo lo que canto, Nature y Billy, cómo llegar Ah, hasta ahí. hasta ahí, No claro. pienso en el área que, no, no, Sí, no. sí, sí. No, no, no Para mí puedes. es cómo llegar después del área, es otra cosa, pero Yo soy estamos igual. de áreas. Sí, yo Es soy de igual. áreas. Yo soy igual, yo soy igual. No, porque si no te hace una ansiedad totalmente y no puedes disfrutar.
yo canto lo mejor cuando estoy disfrutando también del show, del performance. Si yo no lo estoy disfrutando porque estoy pensando en un agudo, una nota, una técnica, no puedo hacerlo. Saludos a Marcos de Argentina, saludos a Octavio de México, saludos a Princeton English Institute. For everyone who's an English speaker, like I mentioned before, there were some audio problems, but we're going to repost the live and it'll have English translation as well. Jorge, volviendo también de vuelta al tema que habíamos hablado en el otro live, vos mencionaste algo muy importante para que también la gente en casa entienda. Hay, parecería dos tipos de formas de cantar ahora, y especialmente en grabaciones, ¿no? Que es muy diferente al cantar vivo. Y hay gente que necesita entender que lo que vos escuchás en grabaciones por Deutsche Grammophon, Decca, con todos los micrófonos, no es exactamente lo que vas a escuchar vivo. Y yo, que soy muy amigos y muy colegas con muchos cantantes que están cantando y grabando discos y álbums, y hasta ellos me dicen, yo siento que necesito tener dos técnicas, técnica para cantar en vivo y técnica para cantar para el micrófono, para que me pueda capturar la voz más oscura, todo eso. Así que, hablando específicamente de la ópera, que es el arte en vivo, ¿no? El poder cantar y poder ser resonante como tenor, ¿no? Necesita cierto, bueno, no es que necesita, hay cierto finamento, no finamento, pero perdón, las cuerdas vocales se tienen que afinar y tienen que poder poco a poco relajarse para poder irse y ascender al agudo. Como hombres, vos y yo y todos hombres en el planeta, estamos bien acostumbrados en hablar así, hablar, con las cuerdas vocales muchas veces bien gruesas. Y para gente que recién empieza, es muy difícil entender que no pueden solo traer la voz y tratar de para ascender, tratar de empujar o traer las cuerdas vocales gruesas hacia arriba. ¿Qué O tipo de... subir, Sí, o lo que subir, hablamos de subir. aumentar. ¿Qué tipo de ejercicios, a lo mejor con tu maestro también, Francisco Raitza, que también es un tenor increíble, eh, eh, han hecho ejercicios en falsete o ejercicios que tiene que ver más en poder entender la idea que no se canta como se parla? Exactamente. Hay que encontrar ese tipo de posición de bostezo para poder entender que hay que delgazar y afinar las cuerdas vocales poco a poco. Y eso es lo que le va a dar y cultivar más potencia en el sonido, más resonancia. No es músculo, sino encontrar esa postura. ¿Qué tipo de ejercicios a lo mejor hacen ustedes, especialmente porque necesitas cierta resonancia en ese tipo de repertorio que cantas vos? Bueno, fíjate que el maestro le llama que hay tres tipos de giro. Él llama giro, ¿no? Sí. El primero es el enganche, como hacer el primer pasaje del fa sostenido, ¿no? Ajá. El clean, el Sí. enganche. Ujú. Después él le llama el otro, que es el giro, es muy loco porque yo voy a decir exactamente como él dice, ¿no? Él le llama el giro femenino, que es la voz de él que hace esto, que hace esto, el Ujú. este movimiento femenino, le llamo Ujú. femenino, no sé por qué, a lo mejor por la mano, no sé, porque él tiene su nombre, pero al final, fíjate que él usa un artículo y nosotros hacemos mucho ejercicio de esto, de que Sí. si vayamos arriba, ayudemos a que la columna de aire se mantenga, Sí. pero no es esto, No, claro. Sí. porque subimos la laringe. Entonces, para mantener eso, como el talor, y Ujú. hacer esto hacia atrás. Sí. Y luego, el que le llama el tercer giro, que ya vamos, pinchero, pinche, que vamos para hacer la rotación Sí. completa. Sí. Es la rotación completa con esto, con la masticada ¡No! Sí. Sí. Aunque él es muy anti-masticar, Sí. hay algo muy hermoso, y yo creo que eso es muy hermoso cultivarlo con cualquier maestro, que a pesar de que hay que escucharlos,
él te deja también modificar a lo que tal vez te funcione mejor, a pesar de que él es el que te está dando la directriz. Por ejemplo, si tú, el primer vídeo que tú pusiste, el del haciendo yo el Nessun Dorma, Sí. si tú te fijas, yo estoy haciendo con los brazos súper amplios, como abriendo el pecho. Y yo pero no es, Claro, no es, claro. y acá, ajá, yo sí necesito una pequeña sonrisa de Sí, que yo voy también. para allá. Yo Pero también. no hago esto. Claro, Si no claro, hago. claro. Y Exactamente. esta sonrisa le da un poquito más de squillo Sí, sin necesidad de ir, sí, porque, pero es a través de darle el espacio y exacto. darle la estocada como si fuera un arco. Sí, La exacto. flecha viaja si tú le das más arco, entonces la flecha siempre va a estar. Sí, Lo que necesitas es darle más arco. Y este arco, si lo ves así de perfil, yo no hago esto, sino hago, y es sí. como enderezar la columna Eso es de muy aire. no, sí, Y si necesitas como más espacio, te ayudas un poco del pecho hacia sí. atrás. Es como si estuvieras haciendo alguna pesa que haces hacia atrás, Mm, pero abres aquí. Claro. Y claro. para mí el support, lo que es el apoyo, hablo de flancos, de los flancos, de las costillas falsas, dejar abierta lo más que pueda y el diafragma naturalmente hace el support sin necesidad de Arriba. spinjar el sueno, ¿no? Sí, Porque si algo dice que el tenor es spinto, es porque spinge la voz y porque del término italiano spingir, del empuje, el empuje, sí. yo me voy a que puedo ser tal vez yo un tenor espinto, pero por el color, más no porque spingo la voz, Sí, y el porque empuje no es un empujo. empuje músculo. Eso es algo que también justo estoy hablando con muchos estudiantes. No es un empuje músculo donde abdominalmente nosotros estamos tratando de flex o algo así, porque esto, si empezás a flex acá, acá ya estás jodido. Es el motor. Además que lo que pasa es que tenemos que cantar lo más relajado posible y no pareciera que cantar, Exacto, exacto. por lo menos looks like, Sí. que vamos a cantar relajado, porque todo esto es dejarlo interno, pero Ujú, sí, todo perdón, todo lo que es externo, cleido, mastoideo, que es ujú, todo un músculo que nace aquí en el ujú, mastoide, baja hasta, hasta los laterales y pasa por la clavícula y va hasta el pecho. Todo este es el primer músculo que los cantantes generalmente se les ujú. tensa. Bien. Y es señal de que estás cantando con tensión. Ujú, Entonces, aquí es menos, es más. Lo que pasa es que la experiencia, las tablas, es lo que a ti te ujú. brinda la... Tenía razón lo que decía el maestro, como que te cae el Sí, bingo. clic, el epiphany. Esto era lo que me decía él. Y yo, verdad que era más fácil de lo que yo pensaba, porque a veces Sí. pensamos que esto... ¡Ah! Y Mm, vamos para arriba. Y mm. resulta ser que esa idea que tú haces con la liga es perfecta. Porque no es... Sí, pero, sí. Pero lo pero con importante el que vos support, dijiste, pero sí, esta liga tienes que estar relajada. exacto. Y lo importante que vos siempre has hecho en todos tus ejemplos es esta idea. Llegar al Y punto, esa es la llegar. trayectoria que mucha gente a lo mejor no entiende todavía, pero yo he hecho todo un video de ese tipo de idea, que es pensar que el agudo no está arriba, parar de pensar de esa manera. Las cuerdas vocales no pueden estirarse si muscularmente estás tratando de hit the note o reach the note, no, Ujú. hacer esa trayectoria. Y otra cosa que vos también mencionaste muy bien es hablando la idea del apoyo, ¿no? Eh, como hablamos recién, el empuje no viene de muscularmente, sino cada vez que el cuerpo deja aire presionado, expulsa, ¿cómo es la palabra? Que no usa en español. Eh, Em, eh, sí, exhala exhala, aire. cuando exhala aire presionado, el cuerpo empieza a reaccionar. Y ese motor, que es lo que llamo el motor que empieza la voz, viene no muscularmente, sino de el pensamiento, la sensación de saber, voy a empezar a dejar aire presionado, voy a exhale aire presionado.
Y ese es el motor, y ahí es donde sale el spinto, no de músculo, sino de el aire. Eh, y, y, y eso, digamos, es toda la posición de poder cantar relajado y en el apoyo. Saludable, sobre Y todo saludable. saludable, porque yo creo que, si bien es cierto que nadie tiene la verdad absoluta, pero si eres saludable, si eres un tipo que resiste los ensayos, que tenemos que resistir los ensayos, roles largos, a mí me tocan los roles más difíciles, aunque como antes era miembro de ensamble, un día hice Radamés y la otra semana era Parpeñol. Cosas de ensamble, ¿no? Que Ah, eso claro, puede sí. ser un tema para otro vídeo. Este, realmente he tenido mucha responsabilidad de que tengo roles que cantan muchísimo. Entonces, he ganado mucha estamina, mucha fortaleza, mucho el callo, ¿no? Como los Mm, guitarristas que tocan las cuerdas y pasan esos callos. sí, De hacer este tipo de roles son muy demandantes, pero cada vez, como ahora que voy por debutar el Don Álvaro de Forza del Destino, es ujú, un rol mucho más largo de lo que el Verdi más largo que yo hasta ahora he sí, estudiado, algo, y muy largo. resulta ser que para mí ya no es largo en tiempo, pero técnicamente De verdad. Ujú, claro, sí, 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 exacto. Ujú, y eso te relaja más. Sí. Y eso te relaja más, es cultivar la técnica para poder cantar lo mejor relajado. Y para mucha gente que, por ejemplo, alguien escribió, es otra manera para visualizar entering el pasaggio. Y la verdad que para mí, hay mucha gente que me pregunta, José, ¿cuándo tengo que cubrir? ¿Tengo que cubrir en la F sharp, en la G? No sé si cubrir acá o cubrir más temprano. Yo digo, primero, si mantenés esa posición del bostezo, ¿no? Donde todo está abierto, todo está aprendido, digo, o prendido, que es para mí el bostezo es el turn on button de la voz. ¡Ting! Eh, si mantienes esa posición, esa postura, la voz va a cubrir, va a inclinarse natural. naturalmente, sin pensar, bueno, ahora tengo que cubrir acá, y lo tienes que hacer muscularmente, no. Manteniendo que todo para mí es elástico la voz, ese stretch, esa estiración, esa postura. Y lo más agudo que vamos, para mí nunca es solo también un bostezo para encontrar solo Exagerado. espacio, pero también un bostezo casi con la inclinación hacia arriba. Ah, 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 y como dice también tu maestro Francisco Raiza, es Este femenino. tercer giro él dice que no hay límite. Es como que mientras Claro, tú lo veas más, dale, dale, sí, dale. Que eso al claro. final te está dando es más ondas para Exacto, que es viaje, más, te viaje. abre el techo, te abre el techo. Sí, sí, Y sí. es femenino. Yo le digo también muchos a mis estudiantes, pensa un poquito más femenino. Like girly. Ya, ya. O como un cachorrito, papi. Crying. La idea es, como vos cantás también, es un letting go. Es encontrar, ¿sabes que Joyce Di Donato dijo un buen quote, que yo siempre lo uso? Joyce Di Donato dijo, singing is the control of loss of control. Y la Ujú. verdad que to control loss of control, you have to first feel the loss of control. El perdido totalmente, let go the voice. Y solo entender qué fácil es phonate, qué fácil es cantar, y de Fonar, ahí sí, sí. empezás. Sí, alguien aquí, Pablo del Princeton English Institute, dice, te dejo otra pregunta, las cuerdas ya son elásticas y para cantar agudo solo hay que encontrar el lugar o hay que generar mayor elasticidad en las cuerdas poco a poco. Y eso lo hemos ya hablado un poquito, en que si las cuerdas
son elásticas, son muy elásticas, pero no solo hay que encontrar el lugar, hay que encontrar la posición del bostezo, que es la posición óptima para que las cuerdas vocales empiecen a estirarse. Hay que no solo encontrarlo, pero mantenerlo. Y sí, vas Sobre a tener todo que generar... dar espacio para que todo lo que salga después de las cuerdas, que son ondas que no vemos, Exacto. mientras más esa resonancia abre Sí, más caja. sí, Porque yo les doy también un ejemplo a mis alumnos cuando oigan un parlante, nosotros le llamamos corneta, lo que como los de auto, ¿no? Si tú lo sí, pones solo, suena, pero si tú lo pones en una cajita, boom, suena muchísimo, proyecta muchísimo sí. más. Toda este espacio para que la elongación tenga esa fluidez o esa, ese espacio necesario, hay que dárselo con todo Ah, este espacio para que no sea nada más un trabajo de aquí, sino un sí, trabajo de aquí, de aquí, de aquí, y la sí, última, sí, interpretativamente, que ya sí. es la guinda del pastel. Y lo increíble es que nosotros hacemos eso naturalmente cuando estamos bostezando. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cansado estoy! ¡Ay! Es la idea, generar esa trayectoria. Y el Y problema es que vos... relajado, Exacto, porque el el problema bostezo es sinónimo de relajación, tal de cual cuando está relajación. ¡ay, qué pereza! ¡Ay! Pero es porque está. ¡Ay! Y ese es el Ahí- sonido, el Exacto. mismo sonido, es el mismo sonido. Yo que tengo hijos, es el mismo sonido cuando los niños lloran naturalmente. Como un niño, ¡guau! 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 Cuando son bebés, no se ponen roncos. Y es porque ellos ya naturalmente, ¡ah! ¡Ah! Sí, Ellos ya tienen su claro. bostezo natural. Lo que pasa Ah, es que esa es su manera muy primitiva de poder decir, aquí estoy llorando por esto, tengo gases, lo que sea, pero sí, ellos no se ponen roncos, ellos no claro, pierden no. la voz. Nunca, 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 nunca. Y es Y también es mucho más resonante. mucho más Pero, proyectado, sí, sí, sí. claro, pero eso es lo más también importante, que otra vez, la gente, normalmente nosotros no estamos acostumbrados a esa postura. Estamos acostumbrados a la postura de hablar. Hablamos así, nunca hablamos así. Así que el entrenamiento del canto es casi entrenarte totalmente cómo phonate, cómo hacer un sonido totalmente diferente que estamos acostumbrados. Para la gente, yo siempre le digo, imagínate que cuando estás bostezando, alguien te pregunta algo y justo estás bostezando. Ah, sí, sí, bueno, la tengo ahí atrás y bueno, está para allá. Y mantener esa posición siempre y estar comfortable, estar cómodo en esa posición. Y ahí, después le agregas cerradura de las cuerdas vocales en esa posición. No es cantare come parlare, es come Lauri Volpi decía, recitar cantando. Si hay un teatro de 3.000 gente y yo voy y digo, hola, ¿cómo están todos? Gracias por venir aquí, espero que disfruten el show. Nadie me va a escuchar. Pero si yo recito, if I recite, hola, ¿cómo está, gente? Un placer, espero que disfruten del show. Ahora estoy recitando, reciting. Es Así la voz más como, de un como play. lo hace mucho, sonaste mucho a Rolando Villazón, cuando él es demasiado exciting, ¿no? Ladies and gentlemen, hallo wie geht's Sí, un día, damas y caballeros, porque sí. es el mismo concepto de Es la ladies and posición. gentlemen, Sí, ¿quién es? Obviamente, depende del tipo claro. de teatro, fonas más o aspiras más Sí, porque no es igual cantar ópera que hacer te sí. quiero, dijiste, eso, pero ahí tiene Pero, tomando mis claro. manos, es otro tipo de sonido de cámara, pero sigue estando la misma estructura. Lo Sigue que estando la pasa es temperatura. que menos fuerza porque estamos aquí, Pero la pero la estructura está. estructura sigue siendo la misma. Por eso digo que es el botón que aprende todo. Y lo hacemos instintamente, digamos. Si vos estás 4 cuadras, instintamente el cuerpo hace
Jorge, hey, ¿me ves? Ja, 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 porque prende todas las chambers de resonancia. Hay que ser, O, es como hablan los griegos en Amphitheater hace 100 siglos de años pasados. Tenían que hablar así. Oh, hello, so everyone can hear me now. No así, hola, ¿cómo están? Bueno, así hablo normalmente. No, es recitar o, cantando. o No en parpadear. nuestros mercados en Latinoamérica. Sanora, 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 llevo Exacto. la papa, la papa, la papa, llévate la papa, epa, y eso es ¿y cómo Exacto. tú oyes la oferta del mercado? Porque está llévatelo, 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 llévatelo. Y el cambur, cambur, la banana, banana, y todo ahí hay una impostación que la gente no sabe que Impostación. está impostando, la Sí. gente no sabe que está proyectando, No, pero pero todo eso no es natural porque nosotros no hablamos, hola, ¿cómo estás? Todo el tiempo claro, con esa, por con ese eso tipo. hablar como cantar, pienso yo, o sea, cantar como hablar, pienso yo que yo lo vería más a la natural, al verlo lo natural, pero al final nosotros no cantamos tan natural, en ese sentido Sí, para mí cantar natural podría ser somos novios, bueno, claro. ese tipo romántico, él es mucho amor profundo, muy pop, muy Sí, pop, pero nosotros, ese sería un poco más natural, pero nosotros tenemos que, de esta manera, ser naturales, pero es, agregarlos a nuestra natura como cantantes, sí. y eso es sanidad vocal, Yo definitivamente. digo que es un sonido primitivo, un sonido animalistic, digamos, es Ya, mucho sí, más animalista, cercano sí, sí, a como un animal, un lobo house o un mono. Es más, ese sonido sí, animalista sí. del humano. Y lo único que transfiere de esa posición al canto es solo sostener esa posición. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hola! Es mantener esa posición. El Pero flujo de toma. aire, que eso tenga la columna de aire. Sí, De resto es la misma. Por eso, si hablamos correctamente, vamos a hablarlo ya a lo lírico. sí. Si tú vas, buenas noches, 100, tal, tal. Cuando yo, sobre todo, yo en casa no hablo mucho así impostado. Yo hablo mucho muy, muy Ah, bajito por el sí, bebé, por cosas. sí. Pero cuando yo voy modo teatro, es como un clic. Llego, hello, how are you? Good? Yes, Sí, yes, yes. I'm very excited. Thank you very much. sí, Because I start to build everything is yes, boom, 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 sí, like como si fuera calentando los motores, ¿no? sí. Y Today I will be singing this cuando ya voy, aria. ya después de un rato a ver esto, Sí, Padre mío, Padre, sí, es la misma, ¿eh? Es la sí, misma sí. textura, Hello. pero hacia el cantar latinoamericano, tal vez hago un mix de eso, no lo hago tan exagerado, que Sí. ya eso es otro tema técnicamente, no es lo mismo cantar, no es un Dorema Puccini que cantarse Somos novios o... Claro, claro. No, exacto. ¿No? Esto es un estilo diferente, pero también todo toma su tiempo, todo toma entrenamiento y creo que lo último que, antes de cortar, también empezar a decirle a la gente es que cuando nosotros escuchamos a un cantante de ópera que lo está haciendo bien, correcto, y estamos ahí en la audiencia escuchándolo y es un sonido, wow, qué bestia, qué monstruo, qué fuerza, qué potencia. Todas esas palabras no ayudan, porque en nuestra mente, bestia, monstruo, potencia, fuerza, cuando nosotros queremos vamos a tratar de mimicarlo, siempre vamos a poner músculo. Quiero ser como él, quiero ser como esa persona, qué bestia de voz. ¡Ah! ¡Ah! Y empezamos a empujar. Y es todo lo contrario, cantar ópera. Cuando un cantante lo está haciendo bien es porque está bien relajado, bien enfocado a la impostación de la voz, pero no es músculo. Es mucho de este estiramiento, como hemos hablado, Es de todo lo encontrar el contrario, es todo lo enfoque. contrario. Esto Sí. funciona, el menos es más. Aquí El menos funciona el menos es más porque, como te digo, yo hice un pasaje que recuerdo físicamente que lo hice de una manera así como, vamos a darle aquí y después lo voy a relajar. Cuando oigo mi grabación, sí.
el que canté más relajado tenía más armónicos que el que lo canté más fuerte. Sí, sí, ¿Y sí. por qué? Porque lo busqué en sensación auditiva. Ujú. Y resulta ser que la sensación auditiva, podemos estar donde estás tú ahora en Dresden, sigues estando allá, ¿no? En Sí, sí, Dresden. sí, En Semperopa es un baño espectacular, es una acústica riquísima. sí. Pero puedes estar también en, no sé, yo que canté en Lituania, madre mía, qué dificultades. Eso era. Sí, sí, Entonces dices, total. ¿cómo hago si no hay rebote? Porque todo está lleno de ladrillos y alfombra. Porque no era un teatro acústico, sino era un parlamento y después le pusieron unas Sí, tablas y lo convirtieron en teatro. ¿Cómo hacer en esos momentos? Irnos a nuestra sensación interna. Ese es el que te dice la verdad. Así como nuestro pulso interno de cómo llevar todo el ritmo sin necesidad de mirar así al maestro. Hay que mirarlo, pero a veces tú tienes que llevar ese pulso interno. Lo mismo está técnicamente en que tú sabes que yo estoy aquí, ok, aquí estoy y estar seguro de que si no te oye, de que eso va a cruzar, de que eso va a confiar y que si te quieres oír, espera las grabaciones. sí. Es lo que digo, es un leap of faith. Que todos Sí, los tenores tienen el problema de eso, porque todos queremos siempre encontrar el volumen, volumen, pero no podemos combatir orquesta con fuerza. Tenemos que tomar ese leap of faith y confiar que esas armónicas altas, the higher harmonics, van a estar ahí, si sino, rebajamos, y eso va al sino contrario. una voz como la de nuestro querido Javier Camarena, que es una voz pequeña, que es una voz no sonara en el Metropolitan y que es una bestia de teatro Bueno, con una orquestación. Dios, claro que sí, lo que pasa es que no está en el tamaño de la voz, claro. está en el que técnicamente cada instrumento esté en la posición correcta, con el color individual de cada quien, con la identidad de cada quien, Ujú. porque no hay nada más bonito que ser único, porque tú te puedes decir, este fraseo se parece a, bueno, como sea, pero no hay nada más chévere que tú prendas y tú dices, este es Netrepco, donde vaya, o este es quién, o sea, y eso, tener esa identidad, creo que es lo más importante y lo más bonito que deberíamos estar. Que no le gustemos a todo el mundo, créeme. Yo soy amante de Ana, de Netrebko, o sea, a mí me encanta, pero hay personas que no. Y Sí, está bien, porque ella no lo hace para gustarle a todos, ¿me claro. entiendes? Nunca nadie te va a gustar, nada, nada. Exacto, Imposible. pero si tú buscas tu identidad central, lo que es tuyo, haz Ujú. lo tuyo para ti de una manera fácil, de una manera. El camino es más fácil de lo como lo creemos, sobre Sí, todo técnicamente. Lo que pasa es que yo creo que a veces nos gana la ansiedad cuando somos estudiantes sí, de querer hacer todo y no nos detenemos un momento a entender que a veces menos es más, en claro. todo el sentido de la palabra. Sí, y creo que para también, antes Hay de preguntas por responder ahí, un poco varias de las preguntas. preguntitas, ¿qué? Hay varias preguntas por allí Sí, que. sí, antes de responder las preguntitas y terminar ya con el mensaje más lindo que creo que también lo tocaste recién es que al fin y al cabo la técnica es muy importante, sí, pero la técnica es solo un pedazo Parte de. La técnica es para ayudarte a vos expresarte como artista. Es Al la única, servicio, es lo que único. esté al servicio del instrumento, que esté al Exacto, servicio de tu voz, sea tu acompañamiento, sea lo efectivo, pero a veces si nos enfocamos nada más en voy, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, voy, claro. técnica, el agudo, No, no, ese sí, video sí, de que tú pusiste de Insane, de hacer lo mismo malo todo el muchas tiempo, todo el veces, tiempo. Sí, sí, sí. wow, eso no sabes qué verdad es, Sí. porque no, si no te salió aquí y no te salió la segunda y no te salió la tercera, No te va a salir. no te va a salir, intenta algo diferente, así Sí, sea a través del juego, sí, así sea a través de otras cosas, de que sean antitécnicas, sí, porque explorar diferentes tipos de juego se claro. descubre muchas cosas, se Sí. descubre muchas cosas y disfrutar. Yo creo Y sí, que es lo más si importante. nosotros no disfrutamos, se nos va a hacer una carrera complicada o no desarrollamos una carrera si no disfrutamos lo que hacemos Exacto, en el exacto. escenario. Sí. Y para mí, yo siempre quería expresarme mucho músicamente, pianísimos, dinámica, forte a piano, pero no tenía la técnica.
Y eso es una lástima, ¿no? Pero para eso es la técnica, digamos. Ahora he podido, después de experimentar con la voz, encontrar una técnica que al fin me deja expresarme como artista. Y esa es la idea de una Y técnica. No crear, solo para y cantar notas crear. agudas, pero para ayudarte a expresar. Bueno, yo también se me está muriendo la batería, pero a ver si podemos responder un poco de estas preguntitas. Y ya te dejo porque yo sé que te toma mucho tu tiempo. Acá, el Princeton English Institute, Pablo, mi profesor me dice que los graves no los tengo que cantar pesados, o sea que el espacio debe crecer gradualmente a medida que cantamos más agudo. Te lo digo yo como instrumento naturalmente pesado, Sí, es correcto, hay que tratar de que nada sea he pesado, aceptado, porque exacto. el pesado es un color, que sea un color, más no una condición de De expingir, de hacer, empujar el sonido, porque tengo que ser el grave, lo que yo te digo, claro, y prostro al vostro sí, pieno claro, ¿para claro. qué? Yo lo mantengo las notas graves, las mantengo más brillantes, porque yo sé que va a ser más difícil cortar la orquesta si voy, ya es grave, ¿para qué, digamos, oscurecer más grave lo que es grave? No, Está bien aquí, piano y bien y brillante. está aquí, desde aquí. Sí, sí. Y Y se si mantiene. empezás las notas pesadas de abajo, no vas a tener ningún chance para ir arriba Sí. porque estás bien pesado. Tenés bien suave. Así que sí, totalmente seguir estirando el espacio. A ver, José, ¿puedes explicar la diferencia? ¿Podrías explicar la diferencia entre cantar, por ejemplo, bolero y cantar ópera? Para Específicamente, mí, ¿qué tanto un poco? el switch de la impostación es, bueno, el bolero es muy parecido. Bésame, Eh, bésame, puede darse un poco impostado, pero hablo más que bolero, hablando más pop. Más sí, pop es ya, aquí, un a lo poquito más garganta. desconectado. Sí, 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 sí. desconectado y es un arte, o sea, es un arte. Lo que pasa es que nosotros somos artistas de alto rendimiento. No es lo Sí, mismo darle la vuelta a un parque que darle la vuelta a un 100 metros a las Olimpiadas. Y sí. nosotros como cantantes jugamos en la Liga de las Olimpiadas. Somos de alto rendimiento y es otro tipo de cosas, de condición. Exacto, sí, yo concuerdo totalmente que es diferente la impostación y también cuánto estamos... es un poquito diferente cantar Bésame mucho con todo siempre en la impostación de ópera, un tipo de eso así. No, no pega el estilo de música también. Eh, Jorge, ¿podrías expandir un poco esa idea de lo que hablabas hace un segundo, de la diferencia de teatro a teatro y cómo tú cambias tu técnica dependiendo de la resonancia del teatro? No, 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 yo no creo que cambio cambia la técnica. Yo creo que se entendió por lo que dije de la música de cámara. Puede ser que cuando cantamos música de cámara es más íntimo el sonido, pero yo no he hecho un recital en teatro en las salas grandes, pero en una sala grande ellos sí, condicionan todo para que tú cantes menos, por supuesto, que claro. cantes menos, pero la técnica no es que yo la varíe Claro, si cambio de teatro. Lo que cambian son las acústicas de los teatros y lo que no debe cambiar precisamente es nuestra técnica, este tener canal. esa sensación de recorrido, de carreteras, de cómo llegar sin esperar el feedback de tu propia voz. Sí, Porque sí, yo canté, yo debuté Radames ahí en Semperoper y yo me sentía, wow, qué Bonisoldi, no sé, una cosa inmensa. Pero ahí en Lituania fui a hacer Radames, ya como mi octava producción de Radames de Aida, como ya lo tengo en indovenoso y cuando me voy allá y yo, bueno, ya va. no, Detente, técnico, confié en la técnica y lo resolví, porque había acústicas terribles, por supuesto. sí, ciertamente no cambiamos la técnica, no, así que no pienses de esa manera, no pienses de esa manera, por favor. No Técnica para cambiamos el la técnica, sino colón, técnica para el met, sí, sí, imagínate. no, porque si no, la técnica es siempre la misma, por eso es muy importante en trabajarla. Y es lo que estaba hablando Jorge también es confiar que la técnica, que la sensación, en vez de escucharte, porque muchos algunas veces nos acostumbramos al baño o a nuestro cuartocito o un teatro que tiene mucha acústica Robert, y sí. digo, bueno, me puedo escuchar, estoy todo bien, pero ¿qué pasa cuando no tenés acústica? Tenés que
cerrar los oídos. Además, que todo el tiempo cambia. Si uno va al teatro, cuando estás haciendo BO o las pruebas con orquesta italiana, es una acústica. Sí, Cuando entra el coro, es otra acústica. Cuando claro. entra el coro y más vestuario, es otra acústica. Y cuando Exacto. está el coro, vestuario, Correcto. sipario, público, es Público, otra. todo totalmente diferente. Exacto, exacto. Pero la base está en la técnica. Sí, sí, la Sí. base. A big thank you to 29 Planets. Thank you so much for your generosity. It's very, very kind of you. Thank you for supporting the channel. Kevin Hernández Toledo dice, ¿cómo recomendarían calentar si hay que calentar por las mañanas? Bueno, ese es un tópico ahí. Yo Bueno, diría mira, relajado. yo te Nunca... voy a decir, yo te voy a decir algo. Esto es uno, yo voy a decir dos cosas. Uno, algo que yo no recomiendo, pero es lo que a mí me funciona. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque yo siento que la mayoría de los cantantes deben vocalizar suficiente antes de cantar, como de manera general. Pero yo, por ejemplo, yo tengo un área que es mi vocalizo. El área de vocalizo para mí es Celeste Aida, por Mm, ejemplo. Yo puedo estar frío, fríísimo, frío. Entonces empiezo, se quel guerrieri fossi, se il mio sogno si avverasse, pa, 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 el cielo se ha ido. Ok, y voy, y es sí, lo que me prende todos los motores, así vaya a cantar Turandot, tal. Entonces, cuando estoy en el performance, antes no vocalizo mucho, me lanzo el Celesteida de a capo a fin. ajá. Ya, sí, además, si yo sé que estoy bien cuando apenas digo, buenos días, si ya, buenos días, ¿cómo están todos? Si la voz está, no necesito estar probando. Sé que No, funciona, no es que no vocalizo, pero vocalizo un área y esa es el área que a mí técnicamente sí, me prende los te motores. pone- Así vaya a cantar lo que vaya a cantar. Y como yo soy un tipo súper excited antes de, yo tengo mi ritual, que esto mucha gente me lo ha preguntado y ahorita no lo preguntaron, pero lo digo como complemento. Yo tengo una playlist en Spotify o en Apple Music de jazz y blues, Ah, ¿no? Instrumental, donde yo pongo o me llevo un parlante o en mi mismo teléfono, coloco plum, una hora, llego 2 horas antes del teatro, la primera hora para mm, lanzarme el Celeste Aida, hacer un poco de ejercicio de estiramiento físico, y la otra hora es pura escuchando música de jazz y blues que me relaja, yo no abro la partitura, tomo agua, no pienso en las notas, yo dije, si no lo hice ayer, hoy no va a salir mágico, ah, así que no, es que no, y el texto, no, claro. porque antes de empezar la producción ya está memorizado, y eso sí, antes de entrar, una buena bocanada, vamos, Yo soy que sea lo que totalmente sea. opuesto. Yo soy lo opuesto total. Tú eres de partitura a partitura. No, no, bueno, digo para el calentamiento de la mañana, yo me despierto totalmente destruido, con la mandíbula totalmente, sí, la lengua. Lo primero que hago, tengo una de esas maquinitas que es para darte un poco de De masajes, masaje. un poquito la mandíbula, un poquito acá abajo para la lengua. Me voy directamente al baño con agua caliente para sacarme toda la flema y empiezo a bostezar. Encontrar más resonancia en ese lugar. Y lo último que quiero hacer es empezar a empujar la voz. Si empiezo a calentar y empiezo ya estoy jodido. Lo primero que hago es empezar a relajar las cuerdas y estirar las cuerdas vocales. Y después, en vez de echarle esta ida, para mí es funny enough, es la última frase de la dona móvil. Cuando ya hice 10 minutos, 15 minutos de estirar, un poquito con la lengua, para relajar todo, hago el último pam, 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 pam. Esa frase me ayuda a mantener todo bien, bien descansado, pero todos, digamos, todos tenemos nuestro propio. Además que mucho ejercicio de respiración y de eso sí, Exacto, sí, actividad resonadora y respiración. Pero esto es para que la gente sepa que yo no es que tengo la razón, ni José tiene la razón, de que son razones que ambas convergen en el mismo resultado de sí. eficiencia, porque José, de verdad, tú haces un trabajo espectacular, hermano. Te sigo desde hace muchísimo tiempo
eres uno de esos baluartes que chévere que estamos creciendo juntos y que lo que haces lo haces con mucha inteligencia y todos estos espacios que estás creando, estas conversaciones que quedan grabadas para posteriores, sé que van a tener muy buen resultado para nuestra comunidad, porque yo creo que necesitamos mucho más de eso y sobre todo hablar con esta tranquilidad y esta transparencia y darse cuenta que dentro de muchos puntos que convergemos, que hay conjunción, hay cosas que puede ser que no funcionen y que no, y que eso no quiere decir que ni tú ni yo estemos equivocados los dos o que los dos No, tengamos la razón, solamente son dos perspectivas o más, porque de cada cantante que tú estás entrevistando te queda algo y me queda algo a mí también. sí, sí, no, gracias. No, Y yo creo que de esto se trata como misión, de que en esta comunidad crezcamos porque hay mucha envidia, hay mucha gelosía, hay mucho ujú, celo, y es difícil a veces tener estos espacios donde dos tenores o tres tenores podamos conversar y que los egos no se sí, enfrenten, ¿no? eso me, Porque no es mentira. En teatro, la vida real sucede mucho sí, y no solamente en tenores, por supuesto, eso es muy importante que lo sepan. sí. Pero yo, yo he tenido amistades con mis colegas tenores todo y me dicen que es raro ver dos tenores conversando y yo, no Sí. sean, no sean, no vaya, Esa es la vaya, y idea. yo, No, sí, pero suele pasar. Así que nosotros como nueva generación rompamos esos paradigmas, es brutal sí. y realmente te felicito porque te sigo desde las clases de Ah, Joyce Di Donato. Imagínate, esas ay, clases, ay. yo también tuve clase, imagínate, con Camarena, una clase nefasta que tuve, terrible, Sí, donde ¿no? por ahí está, y yo dije, bueno, no importa, eso forma parte de, nosotros no todo el tiempo la tuvimos buena, no todo el tiempo la tuvimos fácil, pero somos trabajadores constantemente y te felicito por tu trabajo y te auguro todo lo mejor, de verdad No, que sí. muchas gracias. Te agradezco tanto, Jorge, realmente por darnos tu tiempo, tu generosidad y tu sabiduría. Y como vos dijiste, esta es la razón por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, es crear una comunidad de gente que pueda hablarlo cómodo, transparente, honesto. Y como vos dijiste, todos tenemos nuestras propias cosas que funcionan y no funcionan. Y para mí, me encantaría calentar con Celeste Aida, pero no. Y seguro, así que, pero para gente, a eso le va a funcionar. Para mí me funciona otro tipo de cosas. Y esa es la idea, es abrir la perspectiva, escuchar a mucha gente, tener todas las opiniones y qué funciona para él y qué funciona para este. Y creas tu propio técnica, tu propio calentamiento, tu propio lo que vos pensás. Porque al Es final, una una de las oportunidad cosas grande. positivas que mi maestro me ha enseñado es no depender de él. Aunque obviamente yo mando mis cosas, maestro, dígame aquí, sí, sí, papá, tengo el apoyo, todo eso. Al final, bueno, él no va a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Claro, Y hay a veces, aunque conozco de cuentos de grandes cantantes que viejos se veían con los maestros, está bien, pero yo pienso que hay que desarrollar tu propio criterio, pero el criterio se desarrolla con constancia, con dedicación, con tiempo. Por eso a la nueva generación, si no le sale un área ahora, no importa, no se desesperen. Sé que es fácil decirlo, pero nosotros dos y muchos pasamos por ahí también. sí. Entonces, ahora tal vez es que estamos empezando a recoger un poco de esos frutos que hemos pasado y bueno, es satisfactorio y que nosotros como latinos, como también podamos sembrar eso para la nueva generación, porque yo a veces sufrí de mucha falta de apoyo y muchos conocimientos en muchos aspectos, pero aquí estoy, ¿no? Al final lo que es y agradecido por estos espacios. Thank you very much for everybody for be here. I'm sorry we talk a lot in Spanish in this video. Jose will put some subtitles later, and thank you for all your questions. And please enjoy. Our work is doing with good effort, with sacrifice a lot, with a lot of sacrifice. Yeah. And I'm really, really happy to be here and share our time together. No, Yeah, of course. it's not my time, it's our time. So share together
to make this conversation full of energy, full of good vibes. It's really important. So Yeah. thank you, Thank you, everyone. George, again. I mean, I think, thank you for everyone who tuned in today for the live stream, George. Thank you so much. I think we all can see that you are a beautiful, beautiful soul, a beautiful person, a kind, generous one. And it's Thank so you. nice to see someone like this, not just singing, but succeeding triumphantly in the operatic world. If you guys are in Essen, right? Estás en Essen ahora. Cerca de Yes, Essen. sí, sí, ahora estoy haciendo Forza del Destino. Forza del Destino. Um, Go check him sí, out. Fantastic sí, voice. de Verdi. Y después vamos al Metropolitan. Voy a estar en la nueva producción de Aida, cubriendo el primer periodo de Pior Beshawa, de nuestro querido Uh-huh. Beshawa. Yeah, fantastic. Y bueno, próximamente, ya una vez está ya en el Met en diciembre, en noviembre, diciembre, cuando ya tenga fechas oficiales de lo que serán mis performances en Aida. Sería mi debut, obviamente, en el Met. Wow. Será muy, muy Wow. importante, así que Felicitaciones. tenemos eso. Hay Tosca, viene una Tosca por ahí en San Galen. Viene Fanchula del West, Turandot. Seguimos trabajando, Okay. viene mi primer rol alemán. Ah, Voy a ser Parsifal de Wagner ah, dentro de unos 2, 3 años, sí, pero sería algo interesante porque yo pensaría que mi repertorio es prácticamente italiano. Me encantaría ser Carmen, esa está dentro de ujú, las que vaya a ser, o Werther me encantaría, vete pero también. sí, el instrumento ha llamado, bueno, el trabajo ha llamado tal vez a eso, y bueno, espero también poder hacer algo más lírico, Yo eh, lo vas a pero, hacer todo. pero Con pero lo- yo como que me dicen, por favor, una bohème, y me dice que bohème tengo a 50 tenores, Radamés tengo a 5. No, entonces, no. Pero Claro. bueno, yo creo que mientras haya salud, conciencia técnica, doy gracias a Dios porque el repertorio que tengo no es fácil, pero lo disfruto muchísimo y bueno, los resultados han dado cosas positivas, y yo sé que para ti también los resultados han sido positivos, y nada, te auguro lo mejor, hermano. Viene lo Eso, eso, mejor. eso es lo más importante, que lo has disfrutado y seguro con una voz así lo vas a hacer todo, estoy seguro. Y yo apoyándote 100%. Otra vez, Igual yo, Jorge, hermano. un placer, muchas gracias. And thank you everyone who tuned in. Gracias a todas las personas que vinieron. Creo que ya podemos decir que la época de los divas y los egoístas ya ha pasado y esperemos que la comunidad del Confused Tenor Society y que muchas más organizaciones así, donde se pueda hablar de la técnica bien transparente, sin egoísmo, sin ofenderse y realmente decir qué funciona para vos, qué funciona para mí, qué funciona para vos, qué interesante, para poder aprender de cada uno. Eso es Sí, lo mejor. solo enriquecimiento. O sea, no va a ser decir estas cosas, oírte a ti, va a ser enriquecimiento para mí. Y esto es enriquecimiento para ti, es enriquecimiento para nuestra comunidad. Exacto. Así que los egoístas, vale, existen, pero aquí, en este espacio que creamos, no existe esa palabra. Y te aplaudo, hermano, te aplaudo. Todas estas iniciativas, todos estos, los souvenirs de Tenor me matan, están increíbles. Así Sí. que Bueno, tengo voy, ya voy, algunos voy, aquí. voy por unas de esas, voy por una de esas porque me encanta. Sí. Y eso, me encanta que sumarme a esto, y gracias por la invitación. De verdad que gracias por la invitación. Bueno, Un felicitaciones honor por para tu mí estar aquí. debut en la Metropolitan. Toi, 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 por la fuerza del destino, Jorge. Y nos mantenemos en contacto, ¿ok? Seguro Bueno, que sí. chao, chao, chao. Gracias a Chao, todos. chao. Muchas Adiós. gracias.